Gracias, señor presidente. Como manifestó el legislador preopinante, es cierto que aquí se deja en claro de qué lado está cada uno. El legislador preopinante, los aplaudidores que ha traído, están del lado de la vergüenza que les da la educación pública, y nosotros estamos del lado del orgullo que nos da la escuela pública. Y no es muy raro tampoco esta expresión. ¿Por qué? ¿Por qué no es raro? Porque son seguidores de un expresidente, señora presidenta, espero que me escuche, de un expresidente que amenazaba con caerse en la escuela pública como si fuera un desprestigio. Y lo dije en la comisión, nosotros estamos orgullosos, ¿sabe qué, señora presidenta?, de haber caído en esa escuela pública, porque nos educamos desde el jardín, desde la educación inicial, desde la escuela primaria, desde la escuela secundaria y desde la universidad pública. Y aquí estamos sentados defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Este proyecto de ley que declara esencial la educación cuando la educación es un derecho constitucional. Este gobierno que quiere imponer un régimen de licencias donde pone a controlar a una empresa acusada de delitos de acción pública, donde habla de presentismo, mercantilizando la educación pública, porque el presentismo, ¿qué significa? Que el trabajador, la trabajadora que está bajo la línea de pobreza, los trabajadores y trabajadoras de la educación, esos trabajadores van a tener que trabajar enfermos y enfermas para poder cobrar ese famoso presentismo. Ni hablar de los vouchers educativos que le dan a la escuela, que a lo mejor no lo necesita, pero sí lo necesitaría la escuela pública. Ni hablar del bombardeo mediático que vienen sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la educación desde hace meses y meses, tratándolos de vagos, tratándolos de abusos, con abusos en las licencias. Si quien tiene que controlar esos supuestos abusos es el propio Estado y no lo hizo. Y entonces aquí sí, el legislador preopinante habló de fascismo. Bueno, yo también acá voy a hablar del miente, que algo quedará. Y ese desprestigio a los docentes viene de aquel señor Goebbels, mano derecha de Adolfo Hitler, que justamente es quien acuñó esa histórica frase de mentir y mentir porque total alguien quedará. Y ese desprestigio lo están sufriendo nuestros docentes, nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación. Todos, todos lo están sufriendo, ese desprestigio. Todos. ¿Y qué más puedo decir? Ahora, con este proyecto que nos trajeron el otro día del Código Procesal Constitucional, donde ni siquiera van a tener derecho a presentar una acción de amparo por las restricciones que le imponen. ¿Qué quiere decir todas estas medidas? ¿Qué quieren decir todas estas medidas, señora Presidente? Que el gobernador Alberto Bereltinec le ha declarado la guerra a los docentes, a los maestros, a los trabajadores y trabajadoras de la educación, con todas y cada una de las medidas que he nombrado. Pasando a desarrollar el proyecto. En primer lugar, y lo dije en la comisión, yo voy a hacer una defensa de la educación pública, de esa educación pública, gratuita, laica, esa educación que nos enorgullece, la del guardapolvo blanco.
es la única educación que nos garantiza inclusividad, nos garantiza diversidad, nos garantiza compromiso para tener un mundo mejor para todos, sobre todo para los que menos tienen. Y me emociono cuando lo digo, señora presidenta, porque yo he visto a maestros, a maestras meterse la mano en el bolsillo para comprarle el papel glacé, para comprarle las hojitas que los chicos humildes no pueden tener, no pueden llevar de la casa. ¿Y saben quién lo paga? La maestra, el maestro. ¿Sabe por qué me enorgullezco? Cuando recorro las escuelitas rurales de nuestra provincia y veo esas bellezas que hacen los maestros y maestras para que esa escuela sea un verdadero hogar. Sea un verdadero hogar. Plantas, adornos, ya no saben qué hacer los maestros y maestras para que la escuela sea un hogar. Y cada vez que entro a esa escuela felicito a los maestros y a las maestras por el corazón que le ponen en su función. Y no merecen ser desprestigiados, despreciados, insultados, como estamos escuchando en este momento. Esta ley de educación que tenemos, señora presidenta, es un orgullo para Río Negro. Es del año 2012, no es del año 1920. Es del año 2012, señora presidenta. Hace muy pocos años que esta ley de educación, donde declara la educación como un bien social, como un derecho social, está en vigencia. Es una ley que nació de abajo para arriba, como lo dijimos en la comisión, que surgió de la construcción ciudadana de la comunidad educativa. Y si no, ¿para qué tenemos la comunidad educativa? ¿Para qué hablamos tanto de comunidad educativa? De papás, mamás, docentes, no docentes, que son los que definen la política educativa de la provincia, si ni siquiera los vamos a consultar. Lo he escuchado al gobernador hablar, señor presidente, de que iba a haber una nueva ley de educación, que iba a salir del debate público. ¿Dónde está el debate público si se lo metieron por la ventana a la modificación de la ley de educación? Esta ley, señor presidente, es inconstitucional. Lo dijimos también en la comisión, junto al legislador Pilquinao y al resto de los compañeros de nuestro bloque Vamos con Todos. En primer lugar, porque vulnera la Constitución Nacional, el artículo 14, el artículo 14 bis, el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional, sobre todo uno de ellos, el Pacto de San José de Costa Rica. Vulnera la Constitución provincial, el artículo 60, 62, 68, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento la Constitución de Río Negro habla que la educación es un servicio? Dice claramente, es un derecho esencial, es un bien social la educación. Las normativas de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, el Comité de Libertad Sindical, que dicen que no tiene efecto vinculante, pero sí, hay mucha normativa que habla que la educación no es un servicio esencial. La Organización Internacional del Trabajo. La Corte Suprema, tampoco le van a creer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo Orellano lo dice claramente. Los sindicatos son los únicos que tienen el derecho a huelga garantizado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para nuestra Corte Suprema, para nuestra legislación. ¿Por qué? Porque justamente ponen en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos. Voy a leer, señor presidente, y le voy a pedir autorización porque de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta ahora no he escuchado hablar. ¿Quiere saber qué opina sobre el derecho de huelga?
Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice lo siguiente: el derecho a huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales. Los estados, entre ellos Argentina, deben tener en consideración que, salvo las excepciones permitidas por el derecho internacional, la ley debe proteger el ejercicio del derecho a huelga de todos los trabajadores y trabajadoras. Las condiciones y requisitos establecidos por la legislación para que una huelga sea considerado un acto ilícito no deben ser complicados para no impedir en la práctica el ejercicio del derecho a una huelga legal. La facultad de declarar la ilegalidad de la huelga no debe recaer, señor presidente, en el órgano administrativo, sino que corresponde al Poder Judicial. Asimismo, el Estado debe abstenerse de aplicar sanciones a los trabajadores cuando participen de una huelga legal. El ejercicio del derecho a huelga puede limitarse o prohibirse solo respecto de funcionarios y funcionarias públicas con funciones de autoridad en nombre del Estado. Fíjese las limitaciones. Solamente se puede limitar cuando la huelga la hagan los funcionarios públicos. Y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a nuestra Constitución provincial. Al artículo 40, derechos del trabajador. Derechos del trabajador, inclusive derechos de los trabajadores públicos, derechos de los maestros, derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. El artículo 40. El artículo 40. Primer derecho de nuestra Constitución, una Constitución de avanzada, la Constitución de Río Negro, y que no me canso de defender. Artículo 40. Derecho del trabajador a trabajar en condiciones dignas y a percibir una retribución justa. No se cumple en absoluto porque la mayoría de los trabajadores de la educación están bajo la línea de pobreza. Otro de los derechos de nuestros trabajadores garantizados por nuestra Constitución. Los trabajadores tienen derecho a que se cumpla el derecho al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico. No se cumple porque al tener bajos salarios, la jubilación de los trabajadores se viene al piso. Otro derecho de los trabajadores, a la huelga, a la defensa de los intereses profesionales. No se cumple con esta ley, menos que menos. Los trabajadores tienen derecho a una jornada limitada. La mayoría de los trabajadores, y usted lo sabe, señor presidente, tienen que trabajar doble turno para poder llegar a fin de mes. ¿Dónde está la jornada limitada que tiene todo trabajador como derecho? La jornada de 8 horas. Los trabajadores tienen derecho a la vivienda digna, dice nuestra Constitución, procurando que el Estado le garantice el acceso a la tierra y el título de propiedad. La mayoría de los trabajadores, señor presidente, alquilan, no tienen vivienda digna, no son acreedores de ninguna política pública que les garantice el acceso a la tierra. Señor presidente, en el caso que nos ocupa, estamos ante un claro caso, una clara situación de práctica desleal. Por eso seguramente los trabajadores y trabajadoras van a tener que concurrir a la OIT, justamente a la OIT. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahora pasó con Citrajur, y lo dije en el momento que lo debatimos. Esta es una receta que comenzó con los trabajadores judiciales y sigue ahora con los trabajadores de educación. ¿Y después quién sigue? ¿Por qué? Porque se aprovecha una mayoría circunstancial, una mayoría de bloques, para derogar un tema de paritaria, un tema de convención colectiva que es el ámbito natural de los trabajadores. Es la mesa de diálogo natural de los trabajadores para debatir estos temas, y se los pasa por encima con una ley.
Una ley que ellos no pueden hacer nada, no pueden ni siquiera entrar al recinto, no pueden hacer nada frente a una ley armada con una mayoría circunstancial. La confusión inducida, ¿es derecho esencial, es servicio esencial? No, es clarito, es derecho esencial, no es ningún servicio esencial. La pregunta es, si hay tanto interés por mejorar la educación pública, los derechos del niño, que más que nadie lo garantizan los maestros y las maestras, los trabajadores y trabajadoras, ¿por qué no se impulsa una ley esencial para garantizar mayor presupuesto educativo? Mayor presupuesto, no solamente para pagar sueldos, para infraestructura educativa, para transporte escolar, para mejorar los comedores. Para eso debiera haber una ley de esencialidad, no para esto, no como castigo. Por eso, señor presidente, ¿qué esconde este proyecto? Este proyecto esconde muchas cosas, y lo voy a decir. Me están diciendo que están golpeando a los docentes afuera, espero que no sea así. En primer lugar, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de la ley esta, de este proyecto? ¿Quién es el autor? El autor lo hemos recién escuchado. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Yo creo que el autor ideológico es el gobernador Bereltinec. El gobernador Bereltinec es el autor de este proyecto de ley, como castigo a los docentes, como castigo a los trabajadores y trabajadoras, porque pareciera que en esta provincia se quiere instalar el discurso único. Parece que acá nadie puede pensar distinto. Acá no hay diversidad de opiniones. Acá parece que todos tienen que pensar igual. Y los docentes, en muchos temas, tienen su propia opinión. Porque para eso es la educación. Para eso se educa. Para formar con espíritu crítico a nuestros jóvenes, a nuestros niños. En segundo lugar, esta es una receta de mi ley, señor presidente. Es una receta calcada. Ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados un proyecto similar. Acá parece que se quieren hacer los deberes más rápido, como pasó con el RIGI. Entonces, rápidamente sacamos la esencialidad, la ley de esencialidad, antes que salga en Nación. Pero es lo mismo, copia. Pero para que salga la ley de esencialidad, en diputados hubo que reprimir a los maestros, como se está haciendo en este momento. Hubo que reprimir, gas pimienta, palos, a los maestros, a los docentes, como se está haciendo en este momento, reprimiendo. Y esto no es democracia, esto no es Estado de Derecho. Lo mismo hicieron con los jubilados. No quisieron sacar desde aquí una declaración. Lo hicieron para el presidente de la sociedad rural, pero para los jubilados que estuvieron internados, golpeados, gaseados por las fuerzas de seguridad, cuando estaban intentando que no se apruebe un veto a 17.000 pesos de jubilación para cada jubilado. ¡Qué vergüenza, señor presidente! ¡Qué vergüenza que el diputado Domingo, señor presidente! ¡Qué vergüenza que cambie el voto, como lo hizo! ¡Que cambie el voto! Él mismo apoyó el proyecto en primera vuelta, lo aprobaron, después se dio vuelta. ¿Por qué se dio vuelta? ¿A cambio de qué? ¿Fue a comer el asado el diputado Domingo? ¿Fue a comer el asado? ¿También fue a comer el asado y a festejar? ¿A festejar lo que le hicieron a los jubilados? Señor presidente, no me extraña que haya ido al asado. Y si no haya ido al asado ese que se hizo en Casa Rosada, seguro algún asado fue. Estaba de mozo, estaba sirviendo el asado. Voy a hablar del artículo 2, porque acá está la trampa, señor presidente. En ese famoso artículo 2 que van a modificar de la Ley de Educación del año 2012, que como dije es una ley ejemplo en el país. El artículo 2 no solamente lo modifican en cuanto a considerar servicio esencial a la educación. ¿Sabe una cosa, señor presidente? El nuevo texto del artículo 2, además, le quita responsabilidades al gobierno nacional en la educación en Río Negro. Livianamente le perdona la obligación que tiene el gobierno de Milei con los trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro.
La anterior redacción, o sea, la ley actual vigente hasta que en unos pocos minutos se la deje sin efecto, establece que el Estado provincial y nacional en forma concurrente debe garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes de Río Negro. Entonces ahora se explica por qué. ¿Por qué el gobierno provincial no zapateó, no reclamó cuando eliminaron el Plan Conectar Igualdad? No zapateó, no reclamó cuando eliminaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente. No reclamó cuando se eliminaron todos los programas nacionales de educación. ¿Por qué? Porque ya no hay facultades concurrentes, se lava las manos Milei, se lo deja al gobierno de Río Negro, que se ocupe de las escuelas, de los derechos de los trabajadores. Ya el gobierno nacional deslinda la responsabilidad con la modificación del artículo 2. Y por último, la actual redacción del artículo 2 habla de que la política educativa es responsabilidad no solamente del gobierno, sino de los padres, de los docentes y de los trabajadores no docentes. Por eso, esta ley que debería haber recorrido la provincia para ser consultada con toda la comunidad educativa no se hizo. ¡Qué casualidad! La presenta el PRO y levantan la mano, juntos somos Río Negro. ¡Qué casualidad! Lamentablemente, como en otros casos, se pretende crear un enemigo interno en Río Negro. Y en este caso le tocó a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Los trabajadores y trabajadoras de la educación vienen a ser nuevamente la variable de ajuste. La variable de ajuste. La coparticipación en envíos automáticos cayó el 12%. Las transferencias no automáticas, la coparticipación que nos deben a la provincia de Río Negro desde Nación cayó 81%. El Fondo de Incentivo Docente, el FONIT, que se consiguió gracias a aquella carpa blanca, cayó 88%. Señor presidente, este proyecto, además de castigar a los docentes, convertirlos en enemigo interno en la provincia, pretende entregar la educación a las empresas privadas. Y si me escuchan, le voy a decir por qué digo esto. Lo denuncié. En los manuales de quinto grado aparece la propaganda prominera de Calcatreu. A los que se horrorizaban con Calcatreu, aparecen en los manuales de quinto grado. Ahora aparece una empresa petrolera, Aconcagua, capacitando a los docentes cuando esa es función del Estado. ¿Qué tiene que hacer una empresa petrolera capacitando a nuestros maestros, a nuestros docentes? Porque se están metiendo las empresas en la educación pública. Y los que están allí, afuera, son los que defienden la educación pública y no van a permitir que esto ocurra. Se están aprestando, señor presidente, a votar el nuevo presupuesto. Esto es la antesala de lo que va a ser Domingo y la senadora Silva y los demás diputados, salvo el diputado Soria, con el nuevo presupuesto. ¿Sabe una cosa, señor presidente? El nuevo presupuesto, que a lo mejor también sale en medio de represión, porque si no hay represión, estos proyectos de ajuste ya sabemos que no salen. Este nuevo presupuesto trae el desfinanciamiento absoluto de la ciencia y de la educación. Suspende, por ejemplo, la inversión del 6% en el PBI, un avance histórico que hizo nuestro país. Suspende la ley de educación nacional, la ley de financiamiento nacional de ciencia 27.614 y la ley de educación técnico profesional 26.058, tanto que hablaban de la educación técnica, yo ya escuchaba un homenaje a la educación técnica. Yo le hago un homenaje a la educación técnica, pues soy docente de una escuela técnica. Y esta ley, que la vengan a derogar, la ley de educación técnica,
Es una vergüenza, señor presidente. Esta ley también está antecediendo al veto a la ley de financiamiento de las universidades públicas. Lamentablemente es así. Ya lo hicieron con la ley para los jubilados, ahora lo van a hacer con la ley de financiamiento para nuestras universidades. Por eso, señor presidente, voy a finalizar diciendo que este proyecto se va a votar por la fuerza. Significa el desprecio absoluto hacia nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación e incurre en violencia institucional por la forma en que se ha debatido. Debió haber sido debatido en cada pueblo, en cada ciudad de esta provincia y no se hizo. Señor presidente, yo voy a reivindicar al sindicato docente de esta provincia, la UNTER. Los voy a reivindicar porque tienen una historia de lucha. ¿Y sabe una cosa, señor presidente? Ellos no están en condiciones ni están interesados en entregar la lucha, en entregar la historia. Gracias, señor presidente.